Qué bueno que sigues aquí en Cultura y Punto, en el 1670 de la amplitud modulada, este programa de Radio Anáhuac. Mi nombre es Arturo Corona y estoy aquí con Eduardo Chávez, Ana Paola Barrientos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y tenemos un invitado, el doctor Rafael Donatiu Ramírez Beltrán, que es investigador del SICA, que es el Centro de Investigación de la Comunicación Aplicada de la Universidad de Anáhuac, y también es educador ambiental. Es muy importante esta parte. Y bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, Arturo, al contrario, Eduardo, Ana Pao, gracias por la invitación. Bueno, pues estábamos platicando a finales del mes de marzo, que vino esta fecha del Día Internacional del Medio Ambiente. Y pues hoy, como nunca, estamos ante, yo no sé si una crisis ambiental, porque pues eso se menciona mucho por todos lados, pero sí estamos ante una situación difícil por la falta de agua. Según los reportes de Conagua, la presa, el sistema de agua Cutzamala, que trae el 30% del agua en la Ciudad de México, está en su nivel más bajo de 39 años que tiene este sistema de estar funcionando. Esto, pues, por supuesto, trae muchos problemas para los habitantes de la Ciudad de México. Las autoridades han dicho, pues, que vamos a tener una reducción, pero nada alarmante. Pero bueno, el tema aquí es el agua, doctor. ¿Tenemos que celebrar algo o cómo ves tú el panorama hoy del agua? Bueno, ¿celebramos el Día Internacional del Agua o de qué manera lo hacemos, no? Fíjate que hace, pues gracias por la invitación, repito, pero fíjate que hace unos años, 2 años, Generación Anáhuac me pidió un artículo sobre el Día de la Tierra. Y yo lo que escribí ahí en nuestra revista es que más vale celebrar a no celebrar. A mí antes me daba mucha tristeza, porque te puedo enseñar incluso las constancias. Todos los 5 de junio, que era el Día del Medio Ambiente, me invitaban a algún lugar, a Monterrey, a Saltillo, pero también a Villahermosa, a dar una plática. Y siempre yo empezaba con lo mismo, que había que evitar el Día de la Madre Ambiental, ¿no? Es decir, el día de que tú vas el 10 de mayo y pues le das unas flores a tu mamá y luego la olvidas 364 días. O sea, pues no, o sea, pero afortunadamente se ha ido plagando el año de días, ¿no? Prácticamente ya está todo. Hay un día del educador ambiental, el 25 de enero de cada año. Entonces, y está creciendo, ¿eh? Ya incluso hubo un evento nacional en Aguascalientes y demás. Bueno, todo esto para decirles que sí, que así hay varios días, Día de la Biodiversidad, etcétera, pero no está mal que se dedique un día, porque habitualmente en ese día, por ejemplo, el día del no fumar es cuando empiezan dar las estadísticas del cáncer y de todo eso. Entonces no está mal recordarlo, porque si no, de alguna Ah, manera pasa inadvertido, y creo sí, perdón, doctor, te ajá, cortaste un momento. sí. Si no, Entonces tú dime, ¿desde dónde me...? del Día de la Tierra. Ah, bueno, decía yo del Día de la Tierra, ya estamos, sí. Sí, sí. Entonces, pues, es muchísimo mejor conmemorar a no conmemorar. Es decir, no debemos dejar inadvertidas las fechas, porque el calendario ambiental ya es muy amplio y eso está bien. En general yo lo veo bien. Antes me quejaba, pero ahora lo veo bien. Entonces, me parece que es muy importante lo del agua, porque la sequía ha estado bastante fuerte este año, y hace pasa en todas las grandes ciudades de México, pero déjame hablar de dos para luego hablar de la zona metropolitana de Ciudad de México. En Guadalajara hubo movimientos, hubo lo que llaman los argentinos piquetes desde hace un rato, Ujú. hace más de un mes, en las calles donde la gente salió y se manifestó porque no tenía agua, ¿no? Tienen un problema gravísimo. Digamos, tú vas a Chapala y cuando está esplendorosa, pues es que hay agua y pues no hay problema en la ciudad, pero a veces baja el nivel a tal grado que se ponen canchas de fútbol en Chapala. Es decir, la gente toma las canchas, toma Chapala el lago como si fuera ¿cómo se llama? Un baldío donde juegan, Sí. ¿no? Entonces, caso también Monterrey, que es gravísimo, gravísimo. Entonces, estamos hablando de las grandes ciudades, por no hablar de Ciudad Juárez, que ahí sí creo que el problema ya llegó a sus límites, porque no hay
no hay forma. Ahorita tú decías Cutzamala, pero digamos, el Bravo no les alcanza y con lo contaminado que está para cubrir la demanda del agua, ¿no? Entonces, sí, digamos, en términos de la República Mexicana, es muy, muy grave. No es que no se hagan cosas, digamos, la Comisión Nacional del Agua, pues tiene un rato de tratar de hacer el manejo de cuencas de una manera correcta, pero pues no se dan abasto por las cuestiones de la demanda del agua, ¿no? Hay un dato que siempre se da, que es que la agricultura es la que se lleva la mayor cantidad del agua. Yo lo dudo. Y si es así, pues deberíamos apostar a otro tipo de agricultura, porque además, pues ni siquiera pues, podemos decir que somos un país ya agricultor, ¿no? Ya hace un rato tampoco, digamos, estamos en los primeros indicadores de Producto Interno Bruto, las cuestiones agrícolas. Importamos mucho de nuestro alimento, empezando por la tortilla, ¿no? Maíz forrajero africano hace un rato. Y es fácil saberlo, tú y yo lo sabemos, a lo mejor los chicos no, pero nuestra tortilla le podíamos poner cualquier cantidad de cosa arriba en el famoso taco y no se rompía. Ahora Sí, es cierto. entonces la consistencia pues te habla de la calidad del maíz, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que sí es muy importante el problema del agua. No solamente es acá, otras zonas conurbadas a nivel mundial, que es el caso, por ejemplo, de Los Ángeles, que ustedes pues que han ido lo Sí, conocen. es verdad. Los Ángeles es una serie de ciudades pegadas, ¿no? Long Beach, etcétera, y podemos, prácticamente con esta lógica de urbanización que se dio en los Estados Unidos, pues prácticamente de San Diego a Los Ángeles, pues van a ver los condados por todos lados y entonces hay problemas también gravísimos de agua y sobre todo por la forma bueno, el otro caso que también podemos citar es este conflicto que hubo el año pasado en términos de ya un gobierno de un estado de los Estados Unidos demanda a México que le devuelva la cantidad de agua necesaria, etcétera. Entonces, esto es el inicio de cosas muy graves, muy, muy graves. Alvin Toffler ya hablaba de que en este siglo uno de los grandes detonadores de conflicto va a ser el agua, es decir, de conflictos mundiales, de conflictos que ya están pasando, no sé si me explique. Sí, Entonces, sí, sí, sí. sí, el agua es una necesidad importante, nosotros la vemos ahí como algo muy normal, pues abrimos la llave y está, pero no, es tratar de distribuirla y tratar de traerla y tratar de que tenga la mejor calidad es todo un problema, ¿no? Sí, Entonces, pones ahí el punto exacto, ¿eh? sí, La facilidad que tienes con abrir la llave, que te llene el vaso, puedas lavar los trastes, puedas regar el jardín, pero precisamente ahora que estabas hablando de este tema, Eduardo tiene un tema que nos ha, pues, preocupado mucho y es la huella hídrica, Eduardo. Sí, correcto. Doctor Tonatiu, pues me gustaría comentar que justo a raíz de esta escasez, pues incluso ya en la bolsa de Wall Street se cotizó y se hizo una proyección a futuro sobre lo que valdría un galón de agua, ¿no? Y lo que me gustaría aclarar acerca del tema de la huella hídrica es, en primera instancia, porque es un término que aunque es fácil de entender, no es muy conocido, entonces, ¿qué es la huella hídrica? Y segundo, ¿cómo podemos consumir a modo de reducir el impacto en el aspecto de la huella hídrica? Estas formas de medición tienen ya algún tiempo en la discusión ambiental. Qué bueno que tomas esta porque hay una anterior que es la huella ecológica. Es decir, nosotros en nuestro diario vivir tenemos digamos, usamos determinada cantidad de materia de la naturaleza que no le damos. Por ejemplo, yo sigo comprando el periódico impreso, entonces ahí yo mea culpa porque yo tengo ahí un asunto importante. Yo mismo llevo al camión mi basura y entonces veo que hacen algo muy importante o sea, la acomodan en donde no va toda la basura, no sé si me explique. Eso me quita un poco la culpa, pero eso, como tú lo dices, es fácil de explicar más o menos de nuestro consumo diario. Es decir, si yo tomo un vaso de leche,
yo estoy también afectando en términos ecológicos. ¿Por qué? Porque esa leche viene de algún, no sé si me explique, y así cada una de las cosas, ¿no? Hay incluso apps, ahora a ustedes que les gusta mucho de las aplicaciones, de la huella ecológica, y uno puede medir, así como cuando uno va ahora a correr y etcétera, puede uno medir cómo va uno poder disminuir esto, que ahora se ve así como muy, pero va a ser una cosa cotidiana en cuestiones del cambio climático. Y perdón que me meta esto muy rápido para darte respuesta, ¿no? No estoy evadiendo la pregunta, Eduardo. No, adelante, adelante. Digamos, a la larga, también esto de la huella se va a medir en términos de cambio climático, es decir, porque todos los países del mundo, ahora incluso Biden, fue de las primeras declaraciones que hizo, regresar al Acuerdo de París del 2015. Es decir, ¿qué pasó en 2015? Tenían muchísimo tiempo los países de Kioto en el 94 tratando de poner de acuerdo sobre cómo disminuir los gases de efecto invernadero en países, pero además, pues es fácil disminuir, sino no asignarlos cuotas. Es decir, México, por ejemplo, comprometió disminuir al 2030 el 15% de la producción de gases de efecto invernadero, lo cual este año, fíjese, paradójicamente este año que pasó, en 2020, pues yo creo que se disminuyó por muchas razones, pero no así, es decir, usamos muchísimo menos nuestro auto, etcétera, etcétera. Igual, ya hablando del tema que tú me pones ahí, pues la verdad es que yo una vez di una conferencia que me dio las 8 columnas en el norte, porque en la parte, por supuesto, ambiental, pero porque yo dije una frase: la educación ambiental te tiene que doler. Si no te duele, no haces nada. Entonces, así apareció, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que si tú te metes a bañar y te vale sorbete cuántos litros se gasten, pues no te duele. Si tú, por ejemplo, antes, todavía algunos países, ayer lo vi en una película francesa, tú tomas un vaso de agua de la llave, pues ese era el gran logro que se hizo en la salud pública, decía justamente Fidel Castro, ¿no? Fidel Castro decía, bueno, pues ¿por qué está buena la salud pública? Y él decía, porque llevamos agua potable a las casas y hicimos alcantarillados. ¿Qué significa eso? Significa cómo entra el agua y con qué calidad que tú la puedas tomar. Y hay una escena en una película de Woody Allen, no sé si ustedes se acuerdan, donde él pone su vasito y sale todo el agua mugrosa ahí en Manhattan, ¿no? Entonces, dice, pues ¿a poco esto es potable? Pero lo que quiero decir es, este era un gran logro, no solamente el agua, sino que esta agua la podías beber. Ahora vino toda una lógica, también está un video buenísimo de Anne Leonard en YouTube, sobre cómo nos metieron en la cabeza que todo el agua tiene que pasar por envases, ¿no? Por el PET. Entonces, tú ves a todas las niñas en agua, bueno, ahora no, pero ahorita Ana Paula nos puede enseñar su bote, todas tienen su botecito, ¿no? De agua, porque toman mucha agua, pero agua embotellada. Entonces, lo que quiere decir que tiene otro precio. Pero dijiste algo al principio que me parece crucial, que es el costo del agua. Esa es una discusión durísima, durísima. Yo tuve la oportunidad de estar como en el sínodo que hizo pues la ley del agua, que después se vino abajo, que optaba por la privatización. El problema de la privatización es que si nos vamos a la bolsa de valores y vemos lo que realmente debería valer el agua, pues deberíamos valorarlo de otra manera totalmente el agua, no sé si quede claro. Y entonces el problema es que, pues si eso pasara, dada la desigualdad del río Bravo para abajo, pues muy pocos tendrían acceso al agua. Si ya de por sí los datos que sacaron esta semana sobre el Día del Agua, pues son verdaderamente críticos. Todavía en América Latina la disposición del recurso no está en 30% de las personas. Ahora, no sé si estoy hablando de la zona de la montaña de Guerrero, estoy hablando de la sierra norte de Puebla, estoy hablando de la zona selvática de Campeche, etcétera. O sea, ¿sí me explico? Todavía el agua, así como la recibimos nosotros en la casa, no, está muy lejos de que llegue. No sé si quede claro. Entonces, Sí. luego, el asunto es que sí, si regresamos al grave problema de la Ciudad de México, pues sí el dato es aterrador: 70 metros cúbicos por agua. Cuando pongo el ejemplo, imagínate un metro cúbico como lo enseñaron en sexto de primaria, ¿no? Entonces, ahora multiplícalo por 70, ahora multiplícalo por segundo, ahora multiplícalo por 24 horas al día. Esa es la necesidad de agua en la Ciudad de México. Entonces, pues no hay manera, no hay manera de hacerla sustentable. Les digo cosas peores. Un dato que pocos saben es que el agua
negra, el agua sucia, se bombea para salir hacia el río Tula. Entonces, ahí es gasto energético. Y otros, vamos sumando, cuando decimos que no toda el agua se trae del Cutzamala, pues el dato es peor porque se bombea todavía aquí en la esquina de su casa. Hay una bomba de agua que durante toda mi vida la he visto funcionar 50 años. Ajá. Entonces se sigue bombeando agua del subsuelo. Y ahí hay otros problemas porque, pues evidentemente, si pensamos en términos de la ley de la termodinámica, pues hay huecos, es decir, se van quedando zonas sin agua, sin esta forma de amortiguamiento de este gran lago que ha dado para 500 años o más, en México Tenochtitlan, de abastecer, ¿no? Esto era un lugar esplendoroso, uno de los mejores climas del planeta, con abundancia de agua. Por eso los aztecas se quedaron aquí, dijeron, de aquí soy y de aquí no me mueve nadie. Pero eso fue, insisto, hace 700 años, ¿no? Ajá. Entonces, hemos sobreaprovechado el recurso de una manera, pues, impresionante. Y ahora que lo Doctor, mencionas, ay, sí, perdona. No, Perdón, Paula, sí. Precisamente era para darte la palabra, Ana Pau, pero nada más quería agregar a lo que está diciendo el doctor Ramírez Heredia, que aquí en la Ciudad de México eh, estaba privatizado el sistema de medir el agua. Ya no lo hacía el gobierno de la Ciudad de México, pero en los últimos días del mes de marzo, la jefa de gobierno dijo que eso deja de ser privado y pasa a ser manejado por el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, bueno, vamos hacia lo inverso, ¿no? Estamos estatizando el manejo del agua. En muchos estados de la República, ciudades, se maneje el agua de forma privada, la distribución. Pero bueno, ese es un tema que pues, nos puede llevar a otro programa en sí mismo. Pero bueno, Ana Pau, tú tienes una pregunta para no abusar del tiempo del doctor. Sí, doctor, adentrándonos un poco en el tema sobre el agua aquí en nuestro país, quería preguntarle qué opina sobre la reforma hídrica aquí en México y cuáles son los retos que presenta. Pues digo, en términos generales, hay como varias reformas. Una acaba de hablar el maestro Arturo Corona sobre ella, que es una reforma específica de la Ciudad de México, de la Sheinbaum. Y es que sí, muchos servicios están subrogados, están, digamos, se depositan en iniciativa privada, y ahí no, yo creo que pasa como pasa en todo. Es decir, hay excelentes servicios públicos y excelentes servicios privados, y depende mucho de cuestiones administrativas y de operación, no tanto de que los tenga o no el gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que a mí mi punto de vista es quien lo mejor lo maneje, ¿no? Entonces, yo sí veía algún problema en esto del cobro, porque creo que sí se fue aumentando de una manera importante y creo que a veces sucede que cuando uno ve el costo, donde se aumentan los costos es en el manejo justamente de la operación para cobrar, y entonces es un absurdo, ¿no? Pero ahora, digamos, en términos generales, Ana Paula, yo creo que hay dos grandes modelos que son estos. El modelo de una reforma porque hay una ley de aguas. Tengo que decir aquí que no todo está resuelto en la ley del medio ambiente, la LEGEPA, sino que hay una ley de aguas que constantemente se pone en discusión este tipo de asuntos. Es decir, la ley se revisa constantemente y había una ley claramente privatizadora hace algunos años, digamos al inicio, sobre todo en la época de Calderón, Fox, y ahora pues la tendencia es otra, ¿no? La tendencia es hacia, como decía, hacia la estatización. Yo creo que llevados al extremo, los dos modelos son malos. Es decir, yo creo que habría que buscar modelos híbridos, no solamente en el asunto del agua, sino creo que en todos. Pero creo que tendría que haber una participación importante del Estado en términos, porque otra vez, si vamos al artículo 27 constitucional, pues todo lo que haya en el suelo, subsuelo, etcétera, pues es de la nación, pero el concepto nación incluye lo privado, incluye lo público. Entonces, lo que quiero decir es que sí es muy interesante esto y la tendencia, si la pregunta concreta es si debemos dar agua a la mayor cantidad de gente porque es una necesidad, digamos, vital, o si debemos pagar el agua a lo que realmente cuesta. Ese es el debate. Ahí está el debate.
y sobre todo en condiciones actuales, porque en condiciones actuales ustedes saben que si hay cosas que no se pueden poner en oferta y demanda, porque ahorita, hoy, en este momento, el agua, por el sistema Cutzamala, por lo que ya hemos dicho, pues costaría 20 o 100 o 500 veces más si lo vamos en oferta y demanda. Entonces no puede ser. Pero ya aquí hay problemas gravísimos. Ahorita, por ejemplo, ya nos enteramos, fíjate, nos enteramos que no podemos tener vacaciones y que tenemos que seguir encerraditos, ¿no? Iba a decir enterraditos. Pero después nos dicen, pero te vamos a cerrar el agua. Entonces imagínate, ¿no? Imagínate lo que significa. Es decir, yo digo que es como una especie de sumatoria en la zona metropolitana. Ayer pensaba cuando paseaba a mi labrador por las calles aquí de la colonia, que somos un verdadero laboratorio. O sea, el laboratorio se ha experimentado los peores temblores, el H1N1, la carencia de agua, la contaminación atmosférica, y aquí seguimos neciando, mi querido Arturo, neciando. Entonces, lo que quiero decir es, hay teóricos que dicen que el gran problema de la zona metropolitana, por la cual realmente la vamos a abandonar, es por la carencia de agua. No por la contaminación atmosférica, no por la violencia, sino por la carencia de agua. Entonces, vean ustedes la magnitud, o sea, que tú puedas, y no ha pasado, les tengo malas noticias, esto ya pasó. Ustedes se han ido a Teotihuacán, ustedes se han ido a Chichén Itzá, ustedes se han ido a Palenque, o sea, que eran lugares esplendorosos para la época donde fueron construidos, y se fueron por cuestiones de crisis ambientales, de tanto incendios como cuestiones de carencia del recurso básico que es el agua. Pues en resumidas cuentas, doctor, perdón que te No. interrumpa, se nos acabe el tiempo del programa, pero pues en resumidas cuentas, no tenemos nada que celebrar en el Día Internacional del Agua, sino más bien, como dices tú, crear conciencia de este recurso que es infinito, se termina, se está acabando, se contamina. Cada vez es más caro traerlo de más lejos, eso siempre lo han dicho desde que yo me acuerdo, de traer agua a la Ciudad de México por el nivel, la altura, en fin, todo esto. Pero esto último que nos dices, vamos a desaparecer de la faz de la Tierra por la falta de agua y ya estamos viendo guerras por el agua. El reciente conflicto en la frontera entre México y Estados Unidos fue por distribución del agua. Entonces, lo que nos queda después de escuchar esta interesante plática es que todos podemos poner de nuestra parte y cuidar este recurso tan valioso que es el agua. No, déjame decir dos cosas rápido. Sí, el canal 14, la televisión abierta ahora, ha pasado documentales magníficos donde, por ejemplo, en el desierto de Chile, en Atacama, ya están cultivando los niños de las escuelas el agua. ¿Cultivando qué significa? Pues usar el agua gris que habitualmente se desecha, reaprovecharla con un sistema muy ingenioso y que hicieron en las propias primarias, aunque parezca esto. Y la otra es, aunque parezca comercial, no lo es. Muchos periódicos de circulación nacional el Día del Agua salieron con esto de los humedales y un refresco de cola, lo cual me pareció maravilloso. Yo lo que pregunto ahí es ¿por qué se tardaron? El humedal es una especie como de presa que crea la misma empresa y un humedal artificial, por supuesto, sí, pero que es importantísimo para la recuperación y la captación del agua, que ellos mismos aprovechan y también las comunidades. Es decir, yo creo que ya nos cayó el 20, pero tiene que caer mucho más generalizado. Ajá. Y sí, pues ahí estamos en esto. Gracias por traerlo esto, ponerlo sobre la mesa, este tema tan importante para nosotros, para nuestro futuro, nuestra sobrevivencia. Doctor Rafael Ramírez muchas Beltrán. Gracias por la invitación otra vez. Muchas gracias a ti, gracias Eduardo Chávez, gracias a Ana Paola Barrientos. Nosotros seguimos aquí en este programa de Cultura y Punto. No le cambies, volvemos.